cerramos acá y a las 10 el ministro, en 9 minutos más o menos, el ministro va a bajar y lo van a ver acá conectado. Yo apago el micrófono, no lo cierro porque tenemos este micrófono que y lo abro y se escucha. Así que podemos dejarlo abierto al micrófono, lo que sí cierro la cámara, así cuando el ministro se sienta la abre directamente él, si les parece. Perfecto. Sí, sí. Perfecto. Muchas gracias. No, de nada, hasta luego. Bueno, Fer, pero sé por los chicos, Fernando, que tiraron magia, como dicen en el fútbol, Bóveda. ¿Eh? Sí, pero bueno, me parece que hay dos cosas para rescatar de esto, y lo hablamos ayer con Marita. En primer lugar, fuimos aprendiendo nosotros. Hoy realmente nos pusimos en un lugar donde casi estábamos pensando en producir algunas cuestiones a través de esta plataforma. Digo, el 27 de agosto probablemente estemos trabajando en algo, pero empezamos a verlo casi con ojos de producción televisiva, con lo cual aprendimos nosotros en este proceso. El primer encuentro no hubo efectos, el segundo hubo efectos, el tercero se transformó en algo normal y requerido. Digo, ya teníamos que incluir los aplausos, después teníamos que incluir las placas, pero placas televisivas, no presentaciones de PowerPoint. O sea, ha habido un desarrollo de los propios participantes, que nos hemos puesto de a momentos en moderadores y de a momentos en aprendices. Y me parece que hemos mejorado el uso de la herramienta también, entre nosotros, digo, más allá de la flexibilidad que ya tenía, porque hoy somos capaces de musicalizar, hoy somos capaces de un sinnúmero de cuestiones que antes no las habíamos percibido. Y en esto también tiene mucho que ver Tala, que ha aportado su expertise en lo que respecta a todo lo que es el manejo de la informática, las plataformas y la internet. Ha sido sumamente generoso y yo lo que rescato en esta oportunidad de este grupo es que en las malas se ve la generosidad, en las buenas cualquiera puede ser generoso. Digo, cuando sobra, todos damos un billete de 100. El problema es cuando tenemos 200, que ahí cuesta más. Y acá todo el mundo aportó a partir de su expertise y no dijo, no, mira, yo sé esto, queda para mí. No, cada uno lo puso en juego y nadie se apropió absolutamente de nada. Me parece que eso ha demostrado los profes además que tienen un fuerte compromiso con la facultad, que tienen una modalidad de trabajo sumamente intensa cuando las circunstancias lo requieren. Y que también Jessica nos ha llevado junto con Román a este grupito, eso que decía Fer, de no quedarnos cada uno en la charla que te toca organizar, sino en ayudarnos. Ha sido re lindo en estos días entre nosotros también poder, mirate, por ahí te conviene esto, fíjate esto, muy interesante. Hay un estilo de convivencia que siempre nos toca, y esto dicho con el respeto y la conciencia del espacio donde el decano lo dice, pero que muchas veces nosotros nos falta algún título entre el CV y nosotros decimos, pero es que esta es la persona. Y dije bien, persona, la persona profesional, porque hay una elección, yo diría punto a punto, persona a persona, en cada uno de los componentes de la facultad, en cada uno de los profesores. Y después, si vas al mundo de la publicidad, te encontrás con equivalentes. Hay Fernandos, hay Marita, lo hay en publicidad, lo hay en relaciones públicas, lo hay en PRAV. Y a mí me parece que esta es otra muestra más de que en ese punto el recurso humano de la facultad, yo lo que tengo como valor, el recurso humano, porque capacidades no es tan difícil juntar capacidades, el tema es que hacerlas trabajar en equipo, por los egos que tiene el comunicador, por ejemplo, por la necesidad propia de mostrarnos, ni siquiera hay que llegar a lo tan extremo del ego. Bueno, yo se lo dije a Jessie, la felicité en público también. La verdad que como productora general es impecable, lo sabemos, no deja nada librado al azar. Anoche me estaba comiendo la cabeza, diciendo, Romy, estate atento a esto, bueno. Y después, bueno, creo que la reunión previa, Luis, contigo fue muy buena porque habernos posibilitado desde extensión, sí, no deja de ser un acto de generosidad, también habernos dado la posibilidad de que Andrés maneje toda la instancia, porque él nos conoce, él sabe lo que
entre comillas, queremos, y que vos nos hayas liberado, me parece que también es parte del juego. Si no, no hubiera salido tal vez también, o sí, no lo sé, pero salió bien y eso estuvo, así que ahí cierra, fíjense que cierra el paquete. Funcionó muy bien, por suerte, y con Luis tuvimos una comunicación recontra refluida del principio y combinamos muy bien, y lo que yo pedía lo tenía al toque, eso está, la verdad, perfecto. Bueno, es un equipo que llegó para quedarse, no hay duda. No vamos a hacer un reclamo salarial acá, pero vayan pensando en todo lo que nos hemos ganado estos días. Bóveda, le pido por favor, Bóveda, le pido por favor. Veníamos bien, veníamos bien. Déjeme meter ahí. Muchachos, el sábado vuelve el fútbol, ahí tienen el premio, lo pueden ver al Barcelona, lo pueden ver a Messi a las 5 de la tarde hora local. Así que mirá, ¿qué más le podemos pedir a este fin de semana? Ya estamos. Es que si no es disruptivo no es Bóveda, si no es disruptivo no es Bóveda. Para que sea Bóveda al 100% tiene que meter el chascarrillo. Bueno, bien. Y si no, ¿qué hacemos? Si no. Luis, tu micrófono satura un poco. ¿Por qué es? ¿Por qué será? Bueno, puede ser que estoy usando el micrófono, puedo bajarle el volumen al micrófono. Estoy usando el micrófono de la notebook y los auriculares de los... Ah, es probable, probable. Porque si no sale muy metálico el ruido cuando lo cambio, pero puedo hablar más bajo, sino para que no sature. Perfecto, perfecto. Anótala. No, a ver, a ver, se escucha dentro de todo bien, no, Sí. no hay ningún problema con eso. El tema es que toda esta pandemia nos obligó a todos a buscar un hardware capaz donde había. Yo agarré esto que capaz era para la música, que tiene justo bien el micrófono, porque fíjate, el micrófono de mi PC no se escucha nada bien. Tuve que empezar a armar cosas para que funcione todo. Eso es algo que nos agarró a todos al principio del cuatrimestre. Perdón, ¿qué tal? Diego, de nuevo. Andrés, ¿se te escucha mejor para mí desde el micrófono en la PC que desde eso? Se escucha muy bajo desde eso, Andrés, desde tus auriculares. Salvo que lo acerques al el micrófono más a la boca, lo de los auriculares. Pero yo te escuché mejor, con mejor audio desde la PC que desde... Perdón que me meta, pero desde los auriculares. Ahí me escuchas mejor. Ahí me parece que tiene más fuerza el audio. Igual, yo, una figura que está generalmente detrás de las cortinas, no me meto, así que tranquilos, que no voy a estar hablando yo. Diego. Ok, bueno, está bien. Pero Diego, sí, te baja bastante el volumen, por eso, cuando salís de auriculares. Yo lo que noto en las experiencias, perdón que me metí, estaba aburrido y voy a salir en cámara un poco, pero yo lo que en la experiencia mía noto que muchas veces los auriculares es muy bajo el volumen. Entonces veo que lo tienen que acercar a la boca y cuando lo acercan a la boca hay mucho golpeteo del pas, de que lo acercan a la boca. Pero bueno, era... Una pregunta. Sí. Una pregunta. A ver, me presento, mi nombre es Román Tampini, soy el decano. ¿Cómo te va, Román? Bien, muy bien, un gusto. Con Jessy Ferradas, que es la directora y quien hizo el puente con Ministerio, vamos a estar moderando la reunión. Okay. De modo tal que Andrés, lo que él está es atrás muteando, abriendo micrófonos y esas cosas. Por eso él te decía que estaba detrás de No, perdón, yo solo lo digo porque no. El feedback creo que Andrés es un técnico, yo soy responsable de redes y telecomunicaciones acá del Ministerio. Andrés es un técnico, ¿qué haces, Sebastián? Andrés es un técnico creo, perdón, si no es así. Entonces a veces los feedback están buenos, siempre los que estamos laburando atrás de esto, nos viene bien saber cómo están las cosas. Te agradezco. Pero bueno, era eso. Me alejo, veo a alguien que conozco, que es Sebastián. Te mando un abrazo, Sebastián, tanto tiempo. Y bueno, supuestamente a las 10 viene el ministro. Así que estamos, perfecto. Muchas Hasta luego, gracias. disculpas, perdón Andrés. No, está perfecto. La sala que ya hay Siempre... 90 personas. Esto suma como es un éxito. Así que vamos abriendo la sala para ir recibiendo a nuestros invitados, que son los estudiantes. Les vamos a ir a dar la bienvenida mientras van llegando y esperamos entre todos a que llegue nuestro invitado. Como buenos periodistas ya están en la puerta esperando porque
parte de la escuela de las técnicas de la entrevista nos dice que cuando hay que ir a buscar a un entrevistado hay que ganarse la pregunta. Por lo tanto, para ganarse la pregunta hay que estar tempranito, bien despierto, preparado para poder estar. Bueno, mientras vamos esperando, le doy el pase a Román Tambini, que es nuestro decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que les va a dar la bienvenida, porque esta es la última de las charlas que tenemos de la Semana del Periodista, y es una gran charla, así que vamos a aprovechar y le doy el pase a Román. ¿Cómo estás, Román? ¿Qué decís, Jessy? ¿Cómo estás? Ahora sí, formalmente saludamos a todos los presentes, diciéndoles que bueno, que hoy es la última jornada de esta Semana del Periodista, que para la facultad ha sido un verdadero honor, un verdadero gustazo, cada uno de los foros que se fueron transmitiendo, que se fueron realizando en esta semana. Decirle a los alumnos más jóvenes que hace muchísimo, la Semana del Periodista tiene por lo menos más de 10 años, y en cada año nos vamos superando. Y si este año ha superado al anterior es porque justamente este formato era, por lo pronto, en la práctica novedoso para nosotros. Es decir, una cosa era conocerlo conceptualmente, otra cosa era directamente tirarnos hacia él, introducirnos y ser parte de esa estructura comunicacional que es la plataforma. Para nosotros es un gusto que una personalidad de la categoría del Ministro de Educación de la Nación esté cerrando esta jornada. Primero porque tal vez, Jessy, si vos me permitís, me gustaría contarle a los alumnos lo que me transmitiste cuando ya estabas en plena organización del evento, de la predisposición del ministro. Incluso al punto tal de manifestarse abierto, por supuesto, a las consultas de los alumnos, de modo tal que tenemos una doble responsabilidad como casa anfitriona y como periodistas, porque somos periodistas desde el primer momento, y es justamente ser muy concretos, muy puntuales, muy respetuosos. Eso no quiere decir que uno renuncie a ser contundente, incisivo, pero sin olvidar que el periodista no es un fiscal, es la persona que interroga de manera abierta. Así que les doy la bienvenida, muy contento, las felicitaciones las dejamos para después, pero hay muchas, estimada directora. Bueno, ahí lo veo al nuestro ministro, el doctor Nicolás Trota, ministro de Educación. Habíamos hablado con los chicos, hicimos un paseo por su trayectoria. A todos los invitados, ministro, le hicimos el aplauso virtual. Bueno, gracias. No íbamos a dejar de hacérselo a usted. Bueno, Nicolás Trota es un militante del PJ porteño, así comenzó su carrera, es abogado, tiene un doctorado en educación, fue rector de la UMED, bueno, tiene experiencia en diferentes áreas, vino también desde su parte en Citra. Tiene varios artículos, entre ellos la mayoría de los temas siempre hace hincapié en el acceso a la educación y la educación como derecho. Lo hemos escuchado en las últimas conferencias. Es un ministro de muchas redes sociales y de mucho contacto con la gente. Esta especie de encuentro que nosotros tenemos de modo virtual lo viene llevando a cabo con diferentes espacios, el Consejo Federal, el Consejo Interuniversitario, los diferentes maestras, escuelas, dialoga con los diferentes sectores. Así que no queríamos quedarnos afuera. Nuestros estudiantes de comunicación, digo comunicación porque hay estudiantes de periodismo, periodismo deportivo, relaciones públicas, están aquí para poder preguntarte por qué, como todos, el área de educación es una de las áreas que nos interesan, y es un placer tenerte acá. Así que en primer lugar me sumo al agradecimiento de Román, y me encantaría que en principio, bueno, les puedas contar cómo viene este día a día tuyo cuando asumiste con un contexto y inmediatamente te tocó otro. Cómo no, bueno, muchas gracias por la invitación, para poder conversar con ustedes, para poder intercambiar reflexiones, que es también la manera de seguir aprendiendo. Y ayer se cumplieron 6 meses que asumió el presidente Alberto Fernández, 6 meses que asumí la responsabilidad de ser ministro de Educación en una Argentina que venía transitando enormes dificultades, inclusive en el campo educativo, porque nuestra escuela, nuestras universidades no están exentas del transitar general de nuestra sociedad y de nuestro país.
2018, 2019 fueron años muy negativos en términos objetivos de la realidad social y económica de la Argentina, y eso repercute, por supuesto, en los procesos de enseñanza, de aprendizaje. Cuando la sociedad se descompone, eso impacta en nuestras aulas. Y al mismo tiempo, Argentina venía transitando retrocesos en lo que yo considero los consensos necesarios para transformar positivamente nuestra escuela, nuestro sistema educativo. Se caracterizaron los 4 años anteriores por mucho conflicto con distintos actores del sistema educativo, como los sindicatos docentes, y por una baja intensidad del diálogo con las provincias, ¿no? Yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene nuestro sistema educativo es federalizar la política educativa. Digo, en un país diverso como el nuestro, que sufrió la provincialización de la educación, iniciada en la dictadura militar y terminada en la década del 90, implicó, desde mi mirada, la profundización de la desigualdad y un desapego, un desentendimiento por parte del Estado Nacional en la garantía del derecho al acceso al derecho a una educación de calidad transformadora en todo el país. Y eso se empezó a resolver en parte, ¿no? A partir de un marco normativo que nosotros consideramos que es central para usarlo para pensar el futuro, ¿no? Como es la Ley de Educación Nacional, como es la Ley de Financiamiento Educativo, como es la Ley de Educación Técnico-Profesional, o la Ley de Educación Sexual Integral, los 180 días, para mencionar algunos aspectos, ¿no? De lo que son consensos construidos en el Congreso, donde están representadas todas las expresiones políticas, ¿no? Y todas esas leyes salieron, muchas de ellas por unanimidad y otras casi por unanimidad, pero todas las principales fuerzas políticas las acompañaron, ¿no? El peronismo, el radicalismo, las expresiones de centroizquierda y el propio PRO de aquel entonces. Y luego, un solo ejemplo, luego de casi 10 años de esfuerzo, de sostener los procesos de inversión, Argentina logró superar el 6% de inversión como marca la ley en educación sobre su Producto Bruto Interno. Eso lo logramos en el 2015. Por supuesto que es mérito de un gobierno, pero es más mérito de una sociedad y de la política, que no alcanza solo con la inversión, pero por supuesto que sin inversión no existen las políticas públicas, ¿no? Después tenemos que lograr que haya la mejor utilización posible de los recursos públicos en nuestro sistema educativo. Pero por supuesto eso repercute en mayor infraestructura escolar, en mejores salarios, en mejor formación y capacitación de los docentes, en programas como Conectar Igualdad, que entre el 2010 y el 2015 se distribuyeron 5.300.000 computadoras. Y desde el 2015 en adelante empezó un proceso de marcado y pronunciado y continuado desinversión educativa, ¿no? Del 6,1 pasamos al 2019 al 4,8, ¿no? Con una caída del 33% de inversión educativa en cabeza del Estado Nacional y una caída del 16% en cabeza de las provincias, ¿no? El 75% de la inversión en educación la hacen las provincias, el 25% la hace el Estado Nacional. Y eso, por supuesto, repercute en nuestra escuela. Y nosotros desde el primer día de nuestra gestión que planteamos, que queremos cumplir la ley. No queremos hacer nada demasiado extraordinario. Queremos cumplir la Ley de Educación Nacional, desplegando la federalización de la educación. Queremos cumplir la Ley de Financiamiento Educativo. Queremos cumplir la Ley de Educación Técnica, porque el modelo de educación técnica responde a la mirada si queremos tener un país que sume valor agregado a su producción, que se traduce en empleo, y no hay mejor política social que un empleo registrado de calidad en un país. Y que también ahí, digo, la ley marca que hay que invertir el 0,2 en la educación técnica, y cuando asumimos la inversión era el 0,08, o sea, menos de la mitad se estaba invirtiendo en educación técnica. Y yo creo que no es casual. En la década del 90 se desfinanció la educación técnica y en los últimos 4 años también, ¿no? Y se destruyeron en los últimos 4 años más de 190.000 puestos de trabajo en el sector industrial. Y todos sabemos que el sector industrial
tiene un empleo registrado con salarios muy por sobre la media del resto de los trabajadores y trabajadoras argentinos. Y nosotros desde el primer día planteamos esta agenda, ¿no? Más allá de cuestiones centrales para nosotros, como es repensar la formación de nuestros docentes, que es la clave de la calidad educativa, cómo por eso restitucionalizamos la paritaria nacional docente que había sido abandonada en la gestión anterior y nos permitió un masivo regreso a clases en el mes de marzo, más allá de 2 jurisdicciones que sostenían conflicto salarial. Fue en 10 años el regreso más masivo que transitó el sistema educativo argentino a partir del diálogo con todos los actores del sistema. Y por otro lado, nosotros ahí manifestamos que nuestra voluntad es que la escuela vuelva a ser la principal, no la única, pero sí la principal institución en ruptura de la desigualdad que tiene la Argentina. Y en el medio llegó la pandemia, que en sí mismo es un gran desafío. Es un gran desafío para toda la sociedad, en una Argentina que venía mal, en una Argentina que tenemos que tener la certeza que va a ser más desigual luego de la pandemia. El mundo va a ser más desigual. Lo que nos define a nosotros es qué estamos haciendo para contener la profundización de la desigualdad con un Estado más presente y qué vamos a hacer el primer día que podamos volver a las aulas para atacar de frente esa desigualdad, para ir a buscar a todos los adolescentes que no van a volver a nuestra escuela secundaria, para buscar a todos nuestros estudiantes los primeros años de la educación superior, que va a sufrir un desgranamiento muy marcado. Y todo eso es lo que nosotros tenemos que desplegar para garantizar en el marco de la pandemia lo más posible una continuidad pedagógica y educativa, que después les puedo contar lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer a partir de la proyección. Creemos en el mes de agosto en gran parte del territorio argentino vamos a poder estar volviendo a las aulas. Con una certeza que creo que tiene nuestro gobierno, pero que también creo que tiene la sociedad, no solo argentina, sino a nivel global. Hay aspectos que a partir de la pandemia han permitido visibilizar la profunda desigualdad, que muchos conocíamos, pero que hoy tomamos conciencia colectiva de la profunda desigualdad que tiene el mundo y la profunda, aún más desigualdad que tiene Latinoamérica y Argentina en particular. Y por el otro lado, que hay cuestiones que no se la podemos dejar al mercado. Hay cuestiones centrales que tienen que estar en cabeza del Estado. Y no es ninguna contradicción. Yo particularmente no tengo contradicción, al contrario. Yo creo que no hay ningún sector con mayor capacidad de creación de riqueza que el sector del capital, ¿no? Pero también estoy convencido que el derecho a la educación, el derecho a la salud, son aspectos centrales que no pueden mercantilizarse y que ahí tiene que estar el Estado con una presencia que permita la garantía de derechos básicos en nuestra sociedad, para nombrar dos en particular. Está el chat, me están escribiendo también por WhatsApp, me dicen, nunca escribieron tanto los alumnos por chat, hay muchas ganas de preguntar. Bueno, yo termino y preguntamos directamente, porque si no hablo y hablo. Perfecto, perfecto. Román, nos estás ayudando también con las preguntas, ¿verdad? Claro que sí, pero si el ministro estaba le quedó algo más por agregar. No, preguntas nomás, preguntas. Entonces, bueno, vamos a las preguntas. Le hago 2 en una porque fíjese que son contrapuestas. Dice, por ejemplo, Giselle, ¿qué plan tiene para optimizar la recuperación del tiempo perdido? Al tiempo que Sebastián nos dice, ministro, ¿considera que la pandemia ayudó a valorizar el rol esencial de la institución educativa? Vale decir, por un lado, parecía ser que perdimos tiempo, por otro nos preguntan si hemos optimizado el rol. ¿Qué nos puede decir, ministro? Bueno, empiezo por la segunda. Yo creo que un activo que nos vamos a llevar de esta pandemia es el justo, merecido reconocimiento social de toda nuestra comunidad educativa, de nuestra sociedad, en maestros, maestras, profesores, y en la centralidad de la escuela. Porque creo que durante mucho tiempo no se logró fortalecer, ¿no? Que eso se vincula también a las crisis cíclicas que tiene la Argentina, el vínculo entre las 2 instituciones educativas más importantes, que son la familia y la escuela. Y que durante mucho tiempo, no lo digo en un caso en particular, pero como mirada general, depositábamos a nuestros hijos en la escuela.
¿no? Y creo que hoy todos, yo soy padre de 3 hijos, y más allá de ser ministro de Educación, ¿no? Volvemos a reflexionar sobre el rol de la escuela, ¿no? Y la centralidad y la complejidad que eso conlleva. Entonces creo que ahí eso es un activo que tenemos que cuidar y que tenemos, las crisis son en sí mismo una oportunidad. Lo que no nos puede pasar, no solo en el campo educativo, sino en general, porque muchas veces la sociedad tiene memoria de corto plazo, ¿no? Y olvidamos, sos como ese pescadito de Buscando a Nemo, ¿no? Que volvemos a tropezar con la misma piedra, porque a veces tenemos la memoria de largo plazo, funciona mejor que lo que nos ocurrió el año pasado, o hace 3, 4 años. Entonces nos parece en ese sentido que eso puede ser un activo importante para la sociedad argentina. Y que la salida, que para nosotros implica un Estado inteligente, que regule, que promueva el desarrollo, ahí tiene que ganar protagonismo la agenda educativa. Y esa es mi responsabilidad como ministro. Y el tiempo no se perdió. No, el tiempo no se perdió. Digo, no tenemos que olvidar en ningún momento que estamos transitando una pandemia, ¿no? Y eso es el desafío que nos ha puesto el destino y la humanidad en este momento. Por supuesto no se aprende lo mismo nadie, absolutamente nadie, por más que tenga la mejor conectividad, la mejor computadora, el papá o la mamá que lo ayude, porque son maestros, nadie aprende en la casa lo que se aprende en la escuela. Porque el proceso de creación de conocimiento es un proceso colectivo, es un proceso que se da en el aula, donde no enseña el maestro. ¿No? El maestro asume el liderazgo de enseñar, pero también aprende, ¿no? Y se aprende a partir de la reflexión colectiva, como vamos a hacer hoy, ¿no? Yo aprendo con lo que dicen ustedes quizás aprenden con algo que digo yo, o lo que dicen ustedes me reafirma ciertas convicciones, o me llama a la reflexión, y eso pasa todos los días en las aulas. Porque es un espacio colectivo, y en las aulas, en todas las aulas, ¿no? En las aulas de los barrios más vulnerables, como en las escuelas más ricas en términos económicos, se aborda la diversidad de trayectorias con la que viene cada niño, cada niña, y lo mismo en las universidades. Entonces es ahí donde nosotros tenemos claro que en el aula se abordan esas desigualdades, se pueden romper, se pueden homogeneizar los saberes, pero eso no ocurre en el hogar, donde se consolidan las diferencias, ¿no? Y estamos en un país muy desigual, donde está marcado por la desigualdad socioeconómica, por la desigualdad de acceso a la tecnología, por la desigualdad de la trayectoria de los adultos del hogar. Y ustedes que están en la universidad no es lo mismo que tengan una mamá que sea periodista o que sea licenciada en comunicación si tienen una duda, o un tío que lo llaman por teléfono que si no lo tienen, para poner un ejemplo, ¿no? Y estamos hablando del nivel universitario. Bueno, eso cuando vamos a la educación primaria no es lo mismo que los padres tengan ciertos elementos pedagógicos o que sean universitarios, que no lo sean. No es lo mismo que la mamá esté trabajando porque es médica y esté solo el padre con 3 hijos. Bueno, todo esto es la complejidad que tenemos que enfrentar. Muy bien. Bueno, vamos tomando preguntas del chat porque hay muchas y están con muchas ganas de preguntar. Carla Rodríguez pregunta si es posible y si se va a proponer el sistema bimodal entre lo presencial y lo virtual y cuál será la función entonces de clases online y la evaluación, si va a tener el mismo peso que la evaluación presencial. Yo creo que un activo que nos podemos llevar también es el uso de la tecnología, en un país muy desigual. A mí no me gusta hablar de virtualización educativa porque no tenemos las condiciones objetivas en conectividad y en acceso a computadoras para hablar de virtualización educativa. Pero que la realidad nos impone, y hasta que no haya una respuesta definitiva al COVID, un tratamiento o una vacuna, vamos a tener que sostener el distanciamiento social. Y eso nos lleva en todos los niveles educativos a tener un sistema dual, ¿no? De estar en la escuela, en el aula, en la universidad, y después ir a casa, trabajar de casa, porque no vamos a poder estar todos en la misma infraestructura. Y por supuesto que llegar a esa instancia, que es lo que aspiramos en el mes de agosto en casi todo el país, es un avance importante, ¿no? Porque vamos a empezar a recuperar esa presencialidad y ese vínculo, ¿no? Y no es lo mismo hoy
todo a la distancia, en algunos casos usando Zoom, ¿no? En otros casos con un mensaje de WhatsApp, porque hay contactos, pero los contactos están mediados por la realidad socioeconómica también y socioeducativa en los distintos puntos del país y el acceso a la tecnología, que se relaciona a lo que decía, que no es lo mismo la escuela o la universidad que aprender desde casa, siendo la universidad el espacio naturalmente más preparado para la virtualización o un sistema dual. Y la evaluación, una vez que recuperemos la presencialidad, va a ser igual como era antes, ¿no? Y nosotros, por supuesto, vamos a evaluar lo que se aprende, estoy hablando de la educación obligatoria en el aula, Sí, ¿no? sí. Por supuesto, poniendo en valor lo que ha sido toda esta construcción de conocimiento, este aprendizaje desde el hogar, que más allá de que nosotros hemos propuesto una evaluación pedagógica, no una calificación, implica también la acumulación de capital educativo, y eso es lo más importante, lo que tenemos que transitar hoy en día. Ministro, sí, claro, ministro, es una pregunta de Matías. Yo voy un poco para atrás, Jessy, para que tratar de compendiar y que nadie quede por fuera de las preguntas, ministro. Nos dice aquí Matías que estuvo en contacto en 7 países distintos con referentes educativos y políticos. ¿Cuál fue el objetivo y si eso tenía algún tipo de relación o previsión con el momento que está viviendo la Argentina y la humanidad toda? ¿Con quiénes? Con 7 países. La pregunta exacta dice, en la política, si no me equivoco, como periodista, nos dice Matías, tuviste la oportunidad, nuestros estudiantes se consideran periodistas y nos parece bárbaro, tuvo la oportunidad de entrevistar a muchos referentes de la política en 7 países distintos. Ah, sí, perfecto, no pensé que ahora. Sí, dicen que soy periodista también, ¿no? Porque ahora he suspendido, pero he tenido algunos programas de televisión, he trabajado en algunos medios. La verdad, para mí eso fue una gran experiencia, ¿no? Ya no recuerdo el año cuando empezamos, pero haber sido hace 4 o 5 años. Empezamos un proceso de recorrida por toda América Latina que terminó en un documental, ¿no? Que se llama Latinoamérica, Territorio en Disputa, que estrenamos el año pasado, si mal no recuerdo, alrededor de agosto del año pasado. Está disponible, si entran a mi Instagram, ahí está, pueden cliquear y es un documental de 90 minutos, que incluyó, obviamente tiene una mirada sobre lo que yo considero lo que han sido los procesos, los gobiernos de cambio que vivió América Latina a partir del nuevo siglo, con una mirada crítica, pero también de valorización de muchos de los avances que tuvo América Latina, también de lo que han sido los limitantes, ese techo de cristal que ha impedido la profundización o que ha impedido que nosotros tengamos un proceso de mayor autonomía en la toma de decisiones como países periféricos, pero también los condicionantes que creo desde mi mirada que ha implicado el involucramiento de otros países en la realidad latinoamericana. Y ahí conversamos desde Morales, Lula, Mujica, Correa, Dilma Rousseff, bueno, para nombrar algunos, ¿no? Y creo que es un documental que pretende ser una herramienta de reflexión, ¿no? Que también fue un programa de televisión que salía por A24 y de eso también hicimos algunas publicaciones. Así que para mí eso fue una muy buena experiencia que me ha permitido fortalecer el vínculo con muchos de esos expresidentes y dirigentes de la izquierda latinoamericana. Y con uno de ellos, con Pepe Mujica, estamos editando juntos un libro que sale ahora en un par de semanas con la editorial Planeta, que antes de asumir como ministro en el mes de noviembre estuvimos 4 días de diálogo con Pepe en su casa en Montevideo sobre el presente, la historia uruguaya, latinoamericana, y es un libro, bueno, no lo puedo recomendar porque es mío, pero es un libro que la verdad que es un disparador para muchas reflexiones, así que lo vamos a estar presentando de manera virtual con Pepe, calculo la primera semana del mes de julio. Ah, perfecto. Vamos a escuchar a Yasmín. ¿Está por ahí, Yasmín? Así también vamos permitiendo que tengan voz nuestros estudiantes, además de hacer de intérprete, por supuesto. Hola, Yasmín. Ahí estamos. Listo. Ahí te escuchamos, ¿eh? Listo.
Bueno, hola, buenos días, me llamo Yasmín y quería saber cómo fue la modalidad. Tengo entendido de que a partir de agosto las provincias que ya tienen menos infectados van a volver a las clases. Y en el caso de los bajos recursos, ¿cómo fueron las medidas de las clases en época de pandemia, ya que muchos sectores humildes no tienen internet ni computadoras? Y si vos mencionaste el plan Conectar Igualdad, de que estuvo parado en el gobierno anterior, y quería saber si va a volver y qué medidas van a implementar para todas esas personas, si van a sumar recursos y en el post pandemia tienen pensado invertir o qué medidas tienen pensado. Bueno, muchas gracias, Yasmín. Lo primero que uno tiene que hacer cuando desarrolla una política pública es conocer la realidad de la sociedad, del territorio donde quiere implementar la política pública. Por eso nosotros no podemos hablar de virtualización educativa, porque estamos en una Argentina profundamente desigual. Después se puede buscar la responsabilidad por qué la desigualdad, ¿no? Pero cuando uno le toca asumir esa responsabilidad, implica ser conscientes de los desafíos que tiene que enfrentar. Yo siempre critico que muchas veces, pasa también en los medios, pero pasa también en la política, que se piensa que la realidad de uno es la realidad del país, ¿no? Y no es así. Ojalá la realidad de uno fuese la realidad del país. Pero vivimos en un país con enormes deudas sociales, económicas y de derechos. A partir de esa realidad, nosotros desplegamos una agenda del primer día, cuando el presidente ese domingo anunció la suspensión de clases, analógica, ¿no? Que fuimos perfeccionando. Y nosotros producimos todos los días 21 horas de contenidos, 7 horas de radio, que está Radio Nacional a la cabeza, que emite 7 programas de 1 hora de radioclases, que transcurren, por ejemplo, uno es para sala de 4 y 5, otro para primer grado, otro para segundo y tercero, para cuarto y quinto, para sexto y séptimo, uno para el ciclo básico del secundario y otro para el ciclo orientado del secundario. Radio Nacional, sus 49 emisoras, además más de 100 radios adicionales, campesinas, cooperativas, universitarias, privadas, emiten la programación. Y con eso llegamos a todo el territorio argentino. Lo mismo hacemos con la tele, son 14 horas de televisión por día. De programas iguales, pero duran 2 horas, donde maestros, maestras y conductores llevan adelante estos programas, ¿no? La tele tiene un nivel de penetración del 95%, es la TV pública, Encuentro y Paca Paca. Además de 50 canales, ¿no? Que emiten esto, ¿no? Desde Flow, que hablamos con Cablevisión y tiene un canal específico, de DirecTV, que hablamos y tienen un canal específico, hasta las radios universitarias, los canales de televisión universitarios, provinciales. Y después llevamos distribuidos 24 millones de cuadernos, que son los 7 que hacen espejos con la tele y la radio, más 2 más, uno de 0 a 3 años, y otro que se llama Recreo, que es para toda la familia con recursos pedagógicos. Eso ha implicado para nosotros solo en los cuadernos una inversión que debe ir alrededor de los 540 millones de pesos. Está entrando la imprenta la semana que viene el 5º, porque cada cuaderno tiene una vida útil de 3 semanas. Tiene día por día recursos, actividades para que lleven adelante docentes, familias, y eso son 6 millones, un poquito más de 6 millones por cada número. Y lo distribuimos con las provincias, organizaciones sociales, sindicatos, y se pueden retirar de más de 200 supermercados de manera gratuita, por supuesto, de todo el país, para tratar de llegar a la mayor cantidad de gente, y no el supermercado en Belgrano o Vicente López, sino son los supermercados que están emplazados en los lugares de mayor vulnerabilidad. Y esto que implica una agenda analógica en un país analógico, ¿no? Porque si nosotros pensamos que haciendo una plataforma, con eso damos una respuesta, pensamos que vivimos en Finlandia y vivimos en Argentina. Más allá que tenemos que trabajar para el progreso y avanzar en todos los aspectos tecnológicos. Y a eso le sumamos que nuestro portal, Seguimos Educando, tiene más de 5.000 recursos educativos todos los días,
para ayudar a las maestras, pero también a los estudiantes y las familias, se navega gratuitamente, por gestiones que hicimos nosotros ante las 3 empresas de telefonía celular. No consume datos de los celulares, ni en Claro, ni en Personal, ni en Movistar. Pero además sumamos, por gestión nuestra, los 24 portales de las universidades, de las provincias, de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Y además los 57 portales de las universidades nacionales. Y después, Personal liberó todos los .gov y los .edu que se navegan gratuitamente. Seguimos dialogando, por decirlo de una manera, con las otras 2 compañías para que hagan lo mismo. Bueno, todo eso implica un Estado presente que trata de gestionar con el propio sector privado, que la verdad nos ha acompañado muchísimo en el marco de la pandemia. Entonces, esa es la respuesta que nosotros damos para intentar generar la continuidad pedagógica, además de lo que hacen las provincias, además de lo que hace cada institución educativa. Y después, conectividad. Nosotros vemos como un pasivo lo que fue abandonar Conectar Igualdad, ¿no? De ese 5.300.000 computadoras, la gestión de Macri pasó a 800.000 computadoras en 4 años. Si hubiese sostenido el ritmo, hubiesen sido un poquito más de 4 millones las que tenía que haber distribuido. Y cambió el modelo, dejaron de ser computadoras para los estudiantes para hacer 800.000 computadoras en gabinetes tecnológicos en las aulas, ¿no? Que dejaron de viajar todos los días al hogar con el estudiante, que se transformaba en la primera computadora en esas familias. Pero bueno, es otro modelo. Nosotros vamos a volver y estamos volviendo al modelo de una computadora para un chico, con la vulnerabilidad educativa que tenemos y la complejidad fiscal que tenemos. Perdónenme que estoy con alergia, un segundo. Bien, se van preparando los periodistas, ¿eh? Sí, mientras el ministro se parece, tengo aquí una preguntita de Sol, cuando sea pertinente, la sumamos. Sí, ahí termino rápido, ¿no? Y nuestro programa de conectividad se llama Juana Manso, que era una educadora, una gran educadora argentina, feminista, que tiene 3 patas y que estamos trabajando en eso. Uno es la conectividad de nuestras escuelas. El 60% de las escuelas no tienen conectividad. Y es nuestro compromiso en los próximos 3 años y medio resolverlo. Lo segundo es la generación de un portal educativo que garantice el 100% de la gratuidad de la navegabilidad educativa. ¿Cómo resolvemos esto? Los docentes usan WhatsApp, la sociedad usa WhatsApp, por ejemplo. Y el WhatsApp no es libre, es gratuito, pero consume datos según el plan que tenés, ¿no? Y los sectores vulnerables tienen un plan que no implica WhatsApp libre. YouTube es gratuito, pero te consume datos. Y el nivel de conectividad de banda ancha domiciliaria es muy bajo, 36, 37%. La mayoría de la sociedad se conecta por el celular. Entonces nosotros estamos trabajando en una plataforma integral que tenga un chat educativo, que tenga repositorios con los videos, al puesto al servicio de todo el sistema educativo, que tenga videollamadas y que todo esté en nuestros servidores con ARSAT. Y eso garantizaría el docente o el estudiante que usen estos chats que no se le consuma ningún dato, ¿no? Eso es una medida para democratizar el acceso, ¿no? Que se vincula también a lo que venimos haciendo, que es restablecer la producción de contenido audiovisual educativo, según los núcleos de aprendizaje prioritarios, que es lo que nosotros hemos desplegado también para todos los contenidos que estamos produciendo en el programa Seguimos Educando, que es la tele, la radio, nuestro portal y los cuadernos. Y finalmente la distribución de computadoras, ¿no? Que se abandonó y que implicó además la destrucción de casi 7.000 puestos de trabajo en Argentina, porque las 800.000 computadoras fueron importadas, cuando antes tenían valor agregado de trabajo argentino. Hemos repatriado con el ministro Guzmán, nuestro gobierno, 21 millones de dólares que vamos a invertir en la compra de computadoras. Hemos reasignado partidas de un programa del BID por un poco más de 30 millones de dólares para la compra de computadoras y estamos terminando de delinear lo que va a ser el presupuesto que vamos a tener para este 2020, una situación fiscal muy compleja, pero que vamos a garantizar la adquisición de casi 400.000 computadoras. Estamos trabajando con la Cámara de la Electrónica para generar el flujo de adquisición y potenciación a partir de la capacidad de compra del Estado, para generar, calculamos, un poco más de 1.600 puestos de trabajo en el sector, y le vamos a sostener la adquisición mes a mes durante los próximos 12 meses de estas computadoras, que las vamos a distribuir
a los estudiantes inicialmente de tercer año de la escuela secundaria, o cuarto según la jurisdicción. Empezamos por la mayor nivel de vulnerabilidad para cubrir toda la matrícula de la educación pública. Terminado eso, vamos a pasar a los de primer año, vamos a cubrir todo, luego pasaremos nuevamente a los de primer año para tener un despliegue y llegar con esas computadoras lo más que podamos. Y estamos, para poner otro ejemplo, lanzando, espero esta semana o mediados de la semana que viene, porque es un desafío administrativo que este ministerio nunca lo hizo. Yo lo hablé con el presidente del Banco Nación, una línea de crédito por 3.000 millones de pesos para que los docentes a tasa subsidiada puedan adquirir computadoras con componentes nacionales. Nosotros estamos inyectando eso, es lo que retrasó el proceso, porque nunca lo había hecho el ministerio, 50 millones de pesos para subsidiar la tasa. Eso va a hacer que sean créditos a 36 meses con una tasa inferior al 10% anual. Entonces, bueno, eso estamos terminando de resolverlo y lo vamos a anunciar, empezar a instrumentar la semana que viene, si todo sale bien en términos administrativos. Pero bueno, ese es nuestro plan de conectividad, que surge de una definición clara. Es responsabilidad del Estado, lo ha dicho el presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias, computadoras y libros. Para nosotros son una herramienta de construcción de ciudadanía y de mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estamos lanzando ahora, la primera semana de julio, para nuestro Plan Nacional de Lecturas, también una licitación con todas las editoriales argentinas, que tienen que ser libros con papel, tinta, impresión, encuadernación nacional, generando empleo por más de 400 millones de pesos, que no es un gran monto, pero es lo que podemos hacer hoy en día, y va a ayudar también a las editoriales privadas, cooperativas, universitarias, a empezar un proceso de recuperación en este momento tan difícil. Yo personalmente creo en eso, ¿no? En la articulación público-privado, y que en la capacidad de compra del Estado tiene en un momento mucho más como este tan difícil de apalancar, cuidar cada puesto de trabajo. Le decía, ministro, justamente Son nos preguntaba, dice, cuando veo los noticieros, ella hace un raconto, se habla de escuela primaria, secundaria, pero no se habla de la universidad, y nosotros somos de gestión privada, bueno, usted lo acaba de decir recién también. ¿Cómo ve el regreso? Primero, ¿cómo evalúa usted la marcha en las universidades de esta situación y cómo vislumbra el regreso post-pandemia en todo caso? Bueno, yo creo que nuestro sistema universitario es un ejemplo para América Latina y para el mundo. Digo, nosotros tenemos un sistema universitario, quiero ser justo con las palabras, ¿no? Pero de un país desarrollado. No así el resto de nuestros niveles educativos, ¿no? Si uno ve lo que es la potencia de nuestras universidades, es algo extraordinario. Digo, la matrícula que tenemos, siempre podemos mejorar, por supuesto, ¿no? El impacto científico-tecnológico de nuestras universidades, ¿no? Y queremos seguir mejorando, pero tenemos universidades que son un ejemplo. También tenemos universidades como en ningún otro país, por lo menos de América Latina, en cuanto a la democratización de acceso, ¿no? Y que los últimos años han sido importantes. Digo, si uno ve los momentos más importantes de mi mirada de democratización de acceso, por supuesto, tenemos que ir a la reforma universitaria, a la gratuidad establecida por Perón en la década del 50, y también a lo que ha sido el proceso de creación de universidades del Bicentenario. Eso fue un empuje enorme, que ahora también yo creo que nuestras universidades tenemos que repensar cuál debe ser el rol social en una Argentina donde probablemente tengamos más de 6 de cada 10 chicos debajo de la línea de pobreza a partir de la crisis de la pandemia. Y ahí tenemos que cumplir desde nuestras universidades un enorme rol que excede lo académico en cuanto a la formación de nuestros profesionales, ¿no? Que se vincula, creo yo, más a las áreas de extensión, de formación profesional, de ser espacios de convocatoria amplia para que transiten por nuestras aulas y por nuestros edificios. Yo creo, y estamos trabajando, ¿no?, que el regreso a las universidades, nosotros hemos armado 2 comisiones, uno para la educación obligatoria, el desarrollo de los protocolos, y otro para la educación superior. ¿No? En la educación superior está el CIN, Consejo Interuniversitario Nacional, está el CRUP, Consejo de Rectores de Universidades Privadas, están todos los sindicatos docentes y no docentes de las universidades,
y la Federación Universitaria Argentina y los especialistas, desde infraestructura educativa hasta los epidemiólogos. Y con eso estamos trabajando en los protocolos, que hemos definido nosotros y qué es lo que va a pasar con las universidades, según el nivel de circulación que exista en cada una de las provincias o departamentos, en provincias que tienen más de una realidad, como es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que estamos en una zona muy compleja en la región metropolitana, pero no así General Pueyrredón en Mar del Plata, ¿no? Es una provincia grande que tiene distintas realidades. General Pueyrredón podría volver en agosto, la ciudad Vicente López, La Matanza, Almirante Brown, no, para poner un ejemplo. Y ahí la decisión final, teniendo los protocolos, definido el nivel de circulación, la va a tener el rector o rectora de la universidad. Pero con una particularidad, yo creo que, y si uno ve lo que ha ocurrido en muchos países del mundo, la universidad es la más preparada para la educación a distancia y la virtualización, ¿no? A diferencia de la educación obligatoria. Para poner un ejemplo, Suecia, que eligió un camino para enfrentar la pandemia distinto al resto de los países nórdicos, de Dinamarca, Finlandia y Noruega, no suspendieron las clases, salvo en lo que ellos llaman Upper High School, tercero, cuarto y quinto año, y la universidad, ¿no? Porque es el espacio más preparado para la virtualización, no así en el resto del ciclo lectivo. Entonces yo creo que en eso no hay que apurarse, ahí cada universidad y cada facultad creo que va a tener que ver en detalle el nivel de virtualización efectiva que se ha producido en cada una de las carreras, y vamos a tener que convivir con el distanciamiento social, con la distancia en todos los ámbitos de la vida y también en el universitario. En todo lo que podamos evitar la presencia física, tanto en el trabajo, digo, el que pueda desarrollar sus tareas en el hogar, lo mejor es que lo desarrolle en el hogar. Digo, obviamente hay tareas que son imposibles de realizar si uno no va a su puesto de trabajo. Bueno, pero en los casos que se pueda, cuanto más nos quedemos en nuestra casa, en este momento es lo mejor. Bien, está Morena Castro por ahí también, otra alumna, otra estudiante en este caso. A ver, Morena, ¿andás por ahí? Acá estoy. Buen día, primero que nada. Bueno, tengo una consulta, una duda. Bueno, como estudiante de Relaciones Públicas me veo obligada a preguntar cómo fue el manejo de las crisis, si tuvo un gran impacto a nivel provincial en la adaptación de estas nuevas modalidades. No es sencillo, pero creo que como pasa en todos los órdenes de la vida, ¿no? Las cosas se hacen cuando la realidad lo impone, ¿no? Y después uno mira en perspectiva y le cuesta creer que hayan tenido, ¿no? Cuando uno lo lleva hasta el ámbito personal, cómo uno logra superar una prueba, lo logra porque es la realidad que le toca enfrentar, ¿no? Y ahí sí lo que hemos tenido es una gran capacidad de articulación, que no es mérito de nuestra gestión, sino que es mérito de la realidad, de la toma de conciencia del desafío que tenemos por delante. Yo creo constantemente en el diálogo, lo que no quiere decir que no tenga profundas convicciones, y las defiendo a veces con uñas y dientes, pero creo que hay que dialogar en todo momento, ¿no? Y desde nuestro primer día de gestión intentamos hacer eso, ¿no? Yo tengo muy buen diálogo, para poner un ejemplo, con las distintas organizaciones sindicales. No quiere decir que no discutamos y que hay veces que ellos manifiestan su oposición a las cuestiones que nosotros planteamos, ¿no? Para poner un ejemplo, en la paritaria hace una semana hemos establecido la regulación del trabajo docente en las instancias de educación obligatoria, que para nosotros fue un paso muy importante, fue una iniciativa particular mía como ministro, convocar a todos y regular el trabajo docente. Estamos haciendo lo mismo para los docentes universitarios. Ayer tuvimos una reunión y esperamos poder aprobarlo en marco paritario lunes o martes de la semana que viene. Y en el caso de la educación obligatoria, de los 9 paritarios, 3 se opusieron. Pero dialogamos, escuchamos las posiciones y después tomamos las decisiones. Pero creo que lo mismo ocurre con las provincias. En ese marco paritario no acompañaron las 24. Hay 2 jurisdicciones, Jujuy y Corrientes, que se opusieron, pero acompañaron, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, o Mendoza, o Córdoba, que no necesariamente son gobiernos afines
al gobierno nacional y que tenemos muy buen diálogo en todo momento con cada uno de ellos. Entonces me parece que estos aspectos implican que también un activo de esta situación tan compleja es la institucionalización de espacios de encuentro y de diálogo. Obviamente hay posiciones distintas, algunos creemos que tiene que haber un Estado más presente que otros, ¿no? Y algunas de los acontecimientos de las últimas horas también empiezan a marcar ciertas diferencias, que bienvenidas sean. Digo, en democracia tenemos que expresar nuestras ideas y nosotros tenemos la responsabilidad de tomar las decisiones que consideramos correctas para este momento. Muchas gracias. Román, ¿cómo viene el chat? ¿Cuántas preguntas hay? Muchas. No, muchas, demasiadas. Algunas quiero advertirles a nuestros alumnos y contarle al ministro que ya han sido respondidas, porque en lo explícito que es el doctor Trota, nosotros vamos encontrando un montón de respuestas. Por eso, para hacerlo dinámico, intento ir achicando cada una de las preguntas, pero no discriminando. Ministro, hay una pregunta dura, pero bueno, está hecha con respeto y se la voy a transmitir. Nos pregunta aquí Ramiro si encontró irregularidades en su cartera respecto al gobierno anterior. Así escueta, concreta, puntual. No irregularidades, no he buscado irregularidades. Sí hay cuestiones que a mí no me han gustado, que es lo que dije en términos políticos al inicio de la gestión. Yo creo que la gestión anterior, para mí en términos educativos, fue muy mala, porque hubo silencio mientras desfinanciaba nuestra escuela, ¿no? Y el ministro de Educación, ¿qué tiene que hacer? Defender la educación pública. La educación en general y la educación pública en particular. ¿Qué hace el ministro de Desarrollo Económico, de Industria? Tiene que defender la industria. Si no defiende la industria, debería dedicarse a otra cosa, ¿no? Entonces, mi crítica a mis antecesores se vincula a eso. El día que yo no pueda defender la educación en mi propio gobierno, me voy a mi casa. Y lo digo claramente, lo que no implica que logre todo lo que pretendo, porque también estamos en un momento de profunda complejidad, pero soy parte de un gobierno que entiende la priorización de la agenda educativa y es lo que me ha pedido el presidente cuando me convocó a esta responsabilidad. Sí ha habido algunas cuestiones que está investigando la justicia, como son los 3.000 jardines que se inició en la gestión de Macri, en la gestión de Bullrich, y que es un escándalo. Pero bueno, yo no soy fiscal, yo soy ministro. Toda información que me pidan como corresponde la voy a proveer a la justicia. Pero yo creo que el problema es que de los 3.000 jardines que se comprometió el gobierno, se hicieron menos de 120, muchos quedaron sin terminar, con licitaciones complejas, en paquete, empresas constructoras enormes para jardines en distintos puntos del país. Pero bueno, para investigar están los órganos de contralor de la Administración Pública Nacional y también de la propia justicia. Gracias. Acá hay una pregunta de Sofía Pintos, que dice, ministro, ¿cómo planea el regreso de clases a los colegios e instituciones para chicos con capacidades diferentes, contemplando la problemática de la pandemia, verdad? Sí, bueno, los protocolos que se están desarrollando incluyen las distintas modalidades, ¿no? Por la diferenciación que tiene cada modalidad. La Ley de Educación Nacional tiene 8 modalidades, una es la de educación especial, y por supuesto tenemos que establecer los protocolos para la educación especial, para la educación, para poner otro ejemplo, hospitalaria, para la educación en marcos de encierro. Cada una de esas modalidades va a tener que estar expresada en los protocolos que permitan cumplir el distanciamiento social con cada una de esas complejidades, pero bueno, eso estamos trabajando. Pero inclusive las instituciones, generalmente de educación especial, están bien preparadas para muchos de estos desafíos, ¿no? En algunos casos va a haber que sostener el distanciamiento social a partir de la no concurrencia diaria a esos establecimientos o la necesidad de reforzar el plantel docente. Román, ¿qué nos dice el chat? Bueno, ya mismo te cuento, ministro, es de la mejor buena fe, pero
Usted ha sido muy considerado, yo recuerdo, Jessica, habernos comentado que con respeto usted estaba dispuesto a contestar todo, ¿no? No hay prejuicios, hago la aclaración, nos preguntan, ministro, ¿qué lugar ocupa en la agenda el tema de la ley de educación sexual? Que no hay preguntas incómodas, ¿eh? Les puedo decir algunas que me pueden preguntar si quieren. Bueno, muy amable, ministro. La ley de educación sexual, yo tengo una postura clara. La ley está para ser cumplida, no para ser discutida. Que nos agarró la pandemia en el medio. Tuvimos 10 días de clase. Nosotros creamos una dirección que asume la aplicación de la ESI en todo el país y la supervisión del cumplimiento de la ley. En todo el material que nosotros estamos produciendo en el programa Seguimos Educando incluye la perspectiva de la ESI. Para mí es una cuestión central, que se vincula no a lo reproductivo, que por supuesto está, ¿no? Que es mucho más profundo. Lo que nosotros hagamos con la ESI hoy, desde la educación inicial, es lo que nos permite reconfigurar conductas. Si nosotros queremos acabar con la violencia machista, es la ESI la que nos permite romper los estereotipos que se traducen en la violencia machista y en particular en la violencia de género. Si nosotros queremos atacar, porque aparte es nuestra responsabilidad, ¿no?, todo lo que son las situaciones de abuso de niños y niñas, es la ESI lo que permite tomar conciencia a muchos niños, cuando en el 80% de los casos los abusos son intrafamiliares. A partir de la ESI se toma conciencia el niño, ¿no?, de lo que le está ocurriendo, ¿no?, siendo consciente a partir del rol del maestro y la maestra, en el marco de la transversalidad que tiene que tener la ESI, que está viendo una situación que no corresponde que ocurra, ¿no? Entonces, a partir de allí también se detectan esas situaciones. La ESI es lo que nos permite celebrar una sociedad diversa, ¿no? Y eso también es central que esté en nuestras aulas. Yo comparto lo que dice la ley, ¿no? La ley plantea inclusive que las instituciones educativas puedan introducir el ideario institucional, ¿no? Una escuela religiosa. Por supuesto, estamos en un marco de libertad. Ahora, lo que no puede ocurrir es que detrás del ideario institucional se bloquee la aplicación de la ESI, ¿no? Que estén los contenidos, la mirada del ideario institucional, de una escuela católica, de una escuela judía, de una escuela evangélica, bienvenido sea, pero también tienen que estar los contenidos de la ESI, que incluyen no solo los aspectos del despertar sexual de nuestros adolescentes, sino las otras cuestiones que le planteé. No hay una única familia en nuestra sociedad. Una familia no es una mamá y un papá. Nuestra sociedad es una sociedad diversa, y eso tiene que estar reflejado. Tiene que estar reflejado en los contenidos de cada escuela. Si nosotros queremos una sociedad diversa, tenemos que atacar cualquier instancia de discriminación. Yo no creo en la tolerancia. No hay que tolerar a nadie, hay que respetar al otro, hay que celebrar la diversidad, y eso es la ESI. Y yo lo he hablado inclusive con gobernadores de provincias que tienen quizás una mirada más tradicionalista, que no se puede obstruir la aplicación de la ESI, porque a veces se piensa que son las escuelas religiosas, y no son todas iguales además, ¿no? Muchas veces la obstrucción está en las escuelas públicas de ciertas provincias, y no tengan dudas que nosotros vamos a avanzar en la aplicación de la ESI, porque la ley está para ser aplicada, no discutida. Perfecto. Sebastián, ¿estás por ahí? Menciona a Sebastián y le daré el micrófono porque es de los periodistas incisivos. Como vio que no leíamos el chat, me lo mandó por WhatsApp y por las dudas también por mail. La pregunta la quiere hacer, no hay duda, así que vamos a abrirle el micrófono. Sebastián. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Bueno, preguntarte acerca con el aumento de la pobreza que va a dejar esta pandemia seguramente, y pensando ya en el ciclo lectivo 2021, si piensa abarcar las instituciones privadas al programa Progresar, que por cierto estoy trabajando en el mismo. Sí, lo hemos incluido. Digo, fue un cambio del Progresar, que fue un pedido que le hice a todo mi equipo. Nosotros creemos que hay que focalizar no en la institución, sino en el beneficiario de ese derecho, ¿no? Y con cierto marco regulatorio, ¿no? Nosotros ahí planteamos que un estudiante que está becado o que tiene una beca que implica que no tiene que tener una erogación de más de
un salario mínimo vital y móvil anual en el pago de la matrícula puede ser beneficiario del Progresar, ¿no? Y eso para nosotros es un punto importante, y también en otros casos donde hay oferta única, ¿no? Que pasa en muchas instituciones. Obviamente no queremos darle el Progresar, porque parece que no corresponde, a un estudiante que paga 7.000, 8.000 pesos de una cuota por mes, porque no, digo, pero sí es un estudiante que va a una universidad, por ejemplo, de gestión privada, o que está yendo a un instituto para ser docente o para terminar la educación obligatoria, que es de oferta única, o tiene una beca del 70, 80%, y con el Progresar lo ayudamos a que siga estudiando. Ese es el objetivo, y es una resolución que creo que firmé hace 10 días aproximadamente, y eso ya está en aplicación. Sebastián es de la mesa detrás del ministerio, ministro. Tiene información. Román. Sí, se va a sumar a esta videoconferencia nuestro rector, el doctor Rodolfo de Vincenzi. Estimado rector, si está allí, muy buenos días para usted también. Sí, buenos días. Buenos días, Nicolás. Nos vemos todos los días con Rodolfo, quiero decir. Sí. A través de la pantalla, como presidente del CRUP, ¿no? Nos acompaña y participa de todas estas reuniones que les estuve comentando. Sí, así es cierto. Bueno, agradecerte particularmente, Nicolás, agradecerle al ministro por la participación en esta semana del periodista, y saludar a nuestros alumnos y a nuestros docentes, tanto de la sede de Buenos Aires como de la de Rosario, que sé que durante toda la semana estuvieron llevando adelante encuentros tanto por la mañana como por la tarde, donde construyeron aula virtual con diferentes referentes de los medios, y ahora con esta conferencia de prensa que están teniendo con nuestro ministro. Pero bueno, los dejo terminar y después les dirijo unas palabras al cierre. Muy bien. Sabemos que la agenda del ministro es muy acotada, pero con mucha benevolencia, por lo tanto, Jessy... Yo tenía hasta las 11, si quieren me puedo quedar hasta las 11:10, porque tengo gente esperándome en mi oficina. Vamos con 2 preguntas más y lo podemos así. Entonces, Jessy, si tenés alguna pregunta, porque te cuento que yo en el chat me quedé un poquito atrás. Fíjate ahí, por favor, dame una manito con eso. No está haciendo la tarea, decano, no está haciendo la tarea. Esto de estar leyendo los chats de los alumnos. Después nos critican y dicen que no les dimos micrófono. Tienes razón, me comí todos los amagues, pensé que nuestro rector, pero no está bueno transferir responsabilidades. Anótemela, después lo charlamos. Bien, bueno, hay alumnos que hasta pusieron estadísticas porque han estudiado y buscaron mucha información. Dentro de todo, me parece que la mayoría, en este caso, y que no se pudo manifestar, tiene que ver con la situación edilicia de las escuelas, de los colegios, que en muchos casos están en situaciones preocupantes. Se está trabajando en este momento una previsión, dada la información y el tiempo que tienen fuera de las aulas los alumnos, para chequear la situación contextual del problema áulico? Bueno, la situación de infraestructura de las escuelas es una responsabilidad de las jurisdicciones, más allá del acompañamiento que nosotros estamos haciendo en la preparación de las aulas para regreso a las clases. Por ahí somos muy claros: en ningún establecimiento educativo que no se pueda garantizar el distanciamiento social a partir de la división de las aulas y no se pueda garantizar las medidas de seguridad e higiene relacionadas a las pocas herramientas que tenemos para enfrentar el COVID, que es la prevención, no se va a poder regresar a las aulas, ¿no? Y en eso, en el cumplimiento de ese precepto, confiamos no solo en la jurisdicción, sino también confiamos en nuestros docentes, en nuestros directivos de cada una de las escuelas, en las familias, en los estudiantes, para poder fiscalizar todo ese proceso. Digo, una escuela que no tiene, estamos hablando de, en parte, agenda del siglo XIX más que del siglo XXI. Una escuela que no tiene agua, una escuela que no tiene un bloque sanitario que permita garantizar la higiene, no se va a poder regresar a las aulas, y hay que preparar todo. Por eso también creemos que no hay que apurar el regreso, que además el regreso debe incluir la capacitación de nuestros docentes, no docentes, y una campaña nacional para las familias, para preparar a los más pequeños para volver a las aulas.
Entre Candela y Daniel nos consultan sobre la visita de muchos estudiantes extranjeros de Latinoamérica a nuestras universidades, tanto nacionales como privadas, y también nos preguntan, las comparo, dos preguntas en una, ministro, ¿cómo está el caso de los argentinos en la idea de la internalización y la posibilidad de ir a otros países? ¿Cómo lo ve, cómo lo juzga? Por lo que uno habla con los especialistas, uno ve esa situación que no va a poder celebrarse en el corto plazo, inclusive en la proyección de lo que puede ser el sector turístico en este 2020, inicio del 2021, va a tener que ser todo turismo interno, ¿no? Y bueno, hay que ver cómo, hoy en eso hay incertidumbre, digo, nadie tiene la certeza que no haya un rebrote del COVID-19 en el hemisferio norte. Entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos, por eso creo que hay políticas restrictivas de tránsito en gran parte del mundo y tenemos que ver cómo sigue evolucionando. Pero todo hace suponer que hasta que haya una solución definitiva, los viajes al exterior se van a restringir y lo que puede llegar a ser que vengan a estudiar a la Argentina, por ahora, por supuesto, está restringido. Llegado el momento, probablemente se pueda empezar a recuperar con las medidas de cuarentena al momento de llegar a la Argentina para encapsular la posibilidad de contagio, que es lo que están haciendo varios de los países. Una pregunta, si me permite, como decano de comunicación. Normalmente cuando una escuela suele ser visitada por el agente informativo, por el periodista o por una unidad de información, es porque hay un escándalo. ¿Por qué cree usted que justamente no se consume otro tipo de información que esté relacionado con la educación? Lo digo a nivel general y a nivel país. Bueno, yo comparto esa reflexión y lo suelo repetir. Digo, generalmente la educación es noticia frente al conflicto, ¿no? Cuando uno empieza en las clases porque hay un conflicto salarial, o la educación es noticia cuando están los resultados de las pruebas estandarizadas y nos horrorizamos porque los resultados no son lo que esperamos. ¿Y qué resultado podemos llegar a esperar cuando se desfinancia la educación? ¿O qué resultado podemos esperar cuando se derrumba socialmente un país? O la escuela es noticia con tragedias que nos conmueven, como los Sandra en Rubén, en Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que el desafío que tenemos, y quizás esta pandemia es una oportunidad para eso, ¿no? Que la escuela, que el debate de la educación tenga preponderancia de manera constante, con una complejidad, ¿no? Que de fútbol opinamos todos, pero también de educación opinamos todos, y está bien que opinemos todos, ¿no? Porque todos fuimos a la escuela, todos los que somos más grandes tenemos hijos que van a la escuela, digo, todos tenemos a alguien relacionado al mundo educativo, pero a veces hay que ser mucho más informado al momento de opinar para no imponer cierto sentido común que no necesariamente se ve reflejado con los importantes desafíos que tiene nuestra escuela. Entonces yo creo que ahí tenemos que tratar de profundizar los debates, y ahí los medios tienen un rol muy importante. Inclusive, para poner un ejemplo, ¿no? Y que yo lo veo constantemente en las entrevistas. La mitad de las entrevistas me preguntan por la evaluación, que siempre es importante evaluar, pero más importante es que a la política se le interpele de qué está haciendo para que mejore nuestra escuela, ¿no? Porque evaluar implica analizar las consecuencias de las buenas o las malas políticas, y lo que tenemos que poner el foco es cuáles son las políticas educativas, cuáles son las políticas sociales que estamos implementando, porque de lo que algo yo estoy convencido hoy en día es que la mejor política educativa está fuera de nuestro ministerio. La mejor política educativa de la Argentina de este momento es un proceso de recuperación social y económica. Cuando uno tiene un país que se derrumba, por más que tenga la mejor escuela del mundo, si los chicos están en angustia, pasan hambre, tienen situaciones de violencia por la descomposición social en el entorno familiar y social, es muy difícil que aprendan en la escuela. Y eso repercute en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto, un país que se recupera, un país que prioriza los consensos educativos, los sostiene los procesos de inversión, como decía al comienzo, que se traduce en infraestructura,
salario docente, formación docente, computadoras, libros, ¿no? Actividades extraescolares, comedores, y un montón de cuestiones que ayudan, ¿no? A la recuperación de nuestro país y a la construcción de mejores realidades. Porque ese es el rol que tiene la escuela, romper la realidad de cuna con la que llega cada uno de los niños y las niñas. Y hoy eso no lo estamos logrando. Ujú. Voy a aprovechar mientras le damos un respiro al ministro para que pueda tomar un vaso de agua y le voy a dar el pase a Juan Mascardi, que es el director de la carrera de periodismo de Rosario, ahí está, y fue recolectando preguntas de sus alumnos como para poder sistematizar en él las preguntas que estuvieron haciendo los chicos rosarinos. Juan. Muchas gracias, Jessy. Buen día, ministro, ¿cómo le va? Muchas gracias. Estamos siguiendo muy expectantes desde Rosario, de la sede de Rosario, y le voy a plantear un tema que se ha discutido mucho intra-aula y tiene que ver un poco con el discurso de los medios muchas veces tendiente a la discriminación o a la estigmatización de las personas con COVID o aquellos que potencialmente están en observación, y usted ha hablado mucho de los medios públicos, los medios que dependen del ministerio, en una etapa de pospandemia, cómo debería trabajarse en esa línea en contra de la discriminación, en contra de la estigmatización. Sí, eso es fundamental. Yo creo que el desafío que tenemos, inclusive para volver a las aulas, es la construcción de los consensos, ¿no? Derribar los miedos lógicos que podemos tener, ¿no? Y la discriminación generalmente se vincula a la ignorancia y a la falta de información, ¿no? Y es ahí donde los medios tienen que tener un rol importante. Allá yo tengo una evaluación positiva de lo que es el rol en términos generales de los medios en el marco de la pandemia. Con algo que le decía los otros días a una periodista, que digo, no es responsabilidad de los medios, pero sí creo que es algo que tenemos que tratar de pensar cómo resolverlo. Con la globalización de la información, muchas veces los temores que tenemos no se vinculan a la realidad objetiva que nosotros transitamos, sino lo que vemos, lo que consumimos en los medios de comunicación que pasan en otros lugares del mundo, ¿no? Y eso es un desafío. Era un desafío al inicio de la pandemia, porque nosotros teníamos un miedo de lo que veíamos en Europa, en España y en Italia particularmente, que quizás nos puso atento a tomar ciertas medidas con antelación, pero era un miedo no correspondido con la realidad de ese momento nuestra. Y hoy yo creo que por momentos pasa al revés, ¿no? Como tuvimos la capacidad de adelantarnos a medidas, hemos logrado evitar esas imágenes en nuestro país, pero hoy vemos que los países europeos recuperan cierta normalidad después de haber pasado momentos muy difíciles, y pensamos, no digo que es responsabilidad de los medios, pero digo, ¿cómo lo abordamos? Pensamos que nosotros también estamos en condiciones de empezar una apertura cuando estamos rumbo al invierno, cuando todavía vemos imágenes muy conmovedoras en nuestro hemisferio, lo que pasa en Brasil, más de 1000 muertos por día. Entonces, ahí tiene que haber, ¿no?, una discusión de fondo que no sé cómo la podemos resolver, pero que se vincula a todo el proceso de globalización de la información que estamos viviendo, ¿no? Donde que pasa muchas veces, ¿no? Si el ejemplo que deben dar ustedes, uno vive en la puna catamarqueña y si todos los días ve la televisión de la Ciudad de Buenos Aires, debe tener miedo a la inseguridad, ¿no? Pero no es la realidad de la puna catamarqueña, ¿no? Y bueno, son esas cuestiones que son de complejo abordaje en una sociedad globalizada y muy informada. Ministro, nosotros como comunidad académica cerramos para darle el paso a nuestro rector. Nos despedimos diciéndole que hay una unidad de comunicación que se pone a disposición del Ministerio. Nosotros tenemos las carreras de publicidad, relaciones públicas, diseño gráfico, periodismo, producción y realización audiovisual. Si alguna de las problemáticas que se han manifestado aquí podemos ayudar con piezas de comunicación, vamos a comunicarnos con ustedes y estar a absoluta disposición, al tiempo que le agradezco su tiempo y su predisposición. Muchas gracias. Rodolfo, por favor. Bueno, Nicolás, nuevamente agradecerte y compartir con toda nuestra comunidad educativa
la lógica con la cual ha venido liderando Nicolás este proceso. Ha sido un defensor desde el primer momento de la continuidad pedagógica. Sabemos que la pandemia ha cristalizado que nos enfrentamos a un escenario dinámico, inestable, complejo, altamente demandante, que afecta y amenaza a las instituciones, en particular a las instituciones educativas y a las universidades, en relación a sus capacidades de reacción y adaptación, corriendo el peligro de entrar en crisis, y eso exige formas de liderazgo como las que ha adoptado. Como a Nicolás contaba, participamos muy seguido de reuniones, de encuentros que tienen que ver con coordinar el funcionamiento del sistema universitario, y tengo que reconocer y agradecer el trabajo que hace el ministro, que siempre ha tenido un diálogo muy abierto, desprovisto de sesgos, sin perjuicio de que tiene sus propias posiciones, a veces convergentes, a veces divergentes, pero a través de ese diálogo él está ejerciendo un liderazgo que viene garantizando la continuidad pedagógica. Y en este sentido, reconocer y agradecer también a toda nuestra comunidad de UAI, de docentes y alumnos, porque hemos logrado garantizar el desarrollo sostenible de las funciones de la universidad. Eso sin dejar de lado que hubieran habido problemas, porque nos hemos encontrado con asimetrías en la capacitación del personal en el uso de las herramientas virtuales, con asimetrías de contexto que el aislamiento social puso de manifiesto en cuestiones de conectividad, de contextos familiares, socioeconómicas, de alfabetización digital, de capacidad para ejercer este proceso con autonomía, pero también han aparecido importantes oportunidades que se han presentado. Creo que se ha acelerado un modelo de gobernanza que promueve la autonomía y el trabajo por objetivos, y en este sentido creo que el que hayamos logrado, sin importar las jerarquías, generar un trabajo colaborativo y en red, ha sido la clave que nos ha permitido llevar adelante esta continuidad pedagógica en este contexto de pandemia, y probablemente nos brinde una cantidad de oportunidades y aprendizajes para la pospandemia, que seguramente va a traer y va a catalizar las asimetrías, los resultados de las asimetrías, que probablemente generen mayores desigualdades, pero también nuevas oportunidades de lo que implicó este contexto. Muchas gracias Nicolás, y gracias a toda nuestra comunidad. Bueno, muchas gracias Rodolfo, Román, Jessica, gracias a todos los estudiantes que nos acompañaron. Agradecer las palabras de Rodolfo y también el compromiso, digo, no solo en su rol de rector de la UAI, sino también del rol importante que él cumple representando a distintas asociaciones de instituciones de gestión privada. Creemos que este desafío tan complejo que estamos transitando demanda fortalecer los espacios de diálogo, de encuentro, y que pegado a este vamos a tener un desafío igual de complejo, ¿no? Superado los momentos más difíciles de pandemia, viene un momento de buscar nuevos caminos para la recuperación social y económica, y ahí tienen que estar nuestras universidades, ahí tenemos que estar todos y todas, y no va a ser sencillo, nada es sencillo en este mundo que nos toca transitar, de una Argentina que venía golpeada, pero yo confío muchísimo en la capacidad que vamos a tener, no como gobierno, sino como argentinas y argentinos, para buscar estos caminos, que no van a estar exentos de complejidades, de intensos debates, pero siempre en el marco de la democracia y también de lo que nosotros creemos, que tiene que haber un Estado presente que garantice derechos, que promueva el desarrollo y que permita a partir de ese diálogo mejores realidades. Así que, como sabe Rodolfo, siempre disponible para que sigamos trabajando juntos, y ojalá que nos volvamos a encontrar luego de todo esto con algo más presencial en la universidad para seguir conversando. Muchas gracias a todos y todas. Aquí en el chat todos aplausos virtuales se agradecen, así que muchas gracias.
Bueno, un abrazo para todos. Cuídense mucho. Gracias. Buenos días, Gracias. ministro, gracias. Bien, Bien. Jessy, nosotros seguimos, ya que tenemos al rector Rodolfo, nos gustaría que nos cuentes un poquito, porque compartimos la vida con muchas otras unidades académicas, que nos cuentes un poquito sobre la UAI, cómo lo ves, cómo estamos, cómo vamos, cómo seguiremos. Es una buena oportunidad. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? Ya que tenemos al conductor del barco acá, y los alumnos seguimos todos aquí, bueno, vamos. Bueno, a ver, recién daba algunas pistas y nosotros a principio de este año y antes de conocer la realidad de la pandemia, en el ámbito del Consejo Superior habíamos consolidado y aprobado un plan estratégico que de alguna manera visualizaba que esta situación que recién describía, de estos escenarios complejos, inestables, cambiantes, ya la pandemia los catalizó, pero claramente la revolución científico-tecnológico y la industria 4.0 ya generaban este tipo de escenarios, y frente a esos escenarios se exigían cambios. Nosotros veníamos promoviendo un modelo de gobernanza que atendiera, digamos, esos escenarios, y que exige una mayor flexibilidad, exige lógicas colaborativas, lógicas de funcionamiento que no obedecen solamente a los organigramas, sino dinámicas por proyectos, trabajo autónomo, trabajo por objetivo, y también un modelo educativo que se adecue a ello, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a tener razonamientos binarios, o sea, o se es presencial o se es virtual, o se es sincrónico o se es asincrónico. Y la verdad que lo que ha traído esta revolución científico-tecnológica y la industria 4.0 es que se ha difuminado los límites de lo que implica lo físico y lo virtual, los límites de lo que significa lo sincrónico, lo asincrónico, hasta inclusive se ha difuminado la concepción de lo que es lo físico, lo digital y lo biológico. O sea, las concepciones de estas aparecen nuevos desafíos que es necesario atender. Y probablemente la pandemia, con una cantidad de efectos colaterales que no deseamos, y con problemas que nos va a dejar, como decía antes, de mayores desigualdades, también nos brinde importantes oportunidades. En el caso de UAI creo que ha generado una aceleración deseable respecto del modelo de gobernanza y modelo educativo hacia el que queremos dirigirnos, y probablemente la pospandemia nos va a encontrar con una aceleración de eso, y la misma comunidad educativa plantee la necesidad de pensar el aula de otra manera, de pensar las formas de intervención con la capacidad de transformación sobre la sociedad de otra manera, y también con una cantidad de problemas, ¿no?, que vamos a tener que atender fruto de las desigualdades que se han cristalizado. Rector, ya que tenemos acá los estudiantes que están atentamente prestando atención y veo que también siguen tomando nota, parece que la producción periodística va a ser grande, ¿qué mensaje tenés para ellos, para los que están llevando a cabo esta experiencia a través de este modelo a distancia? Bueno, primero que nada, felicitarlos porque son partes de esa comunidad educativa que supo adaptarse a este cambio importante y desafío que nos impuso la pandemia. En verdad, nosotros estamos gratamente asombrados, más allá del trabajo que hay detrás por parte de toda la comunidad académica, porque se ha podido iniciar el ciclo lectivo con un nivel de presentismo muy alto, con un nivel de desarrollo casi con normalidad, en situaciones extraordinarias de absoluta normalidad. Entonces, un reconocimiento por eso, y después que traten de poner el foco en la parte del vaso lleno, en las oportunidades. Sé que las amenazas pesan, que hay un montón de
situaciones que incomodan, hacer conciliar la vida hogareña, el trabajo en condiciones de extraordinariedad, los problemas de conectividad. Es muy difícil trabajar en una modalidad para la cual uno no optó. Son todas complejidades importantes que creo que a medida que se va evolucionando también vamos aprendiendo, vamos perfeccionando, vamos sistematizando. Y la verdad que nos vamos adaptando, ¿no? Y me parece que eso, como decía antes, es un ejercicio útil para estar preparados frente a esos escenarios cambiantes, inestables que vamos a tener que enfrentarnos más allá de la pandemia. Entonces, me parece que hay una oportunidad muy importante, no solo en lo que hace al ámbito de la universidad, sino en lo que hace al ámbito de la vida profesional que van a tener que ejercer, del trabajo, de la familia, de la vida social en general, me parece. Perdón, Rodolfo, una última pregunta, porque sabemos que también estás con tiempo así acortados. Por lo que nos dice el ministro, el segundo cuatrimestre va a estar terriblemente afectado por el COVID-19, con lo cual el tema de la presencialidad se irá viendo en el camino. ¿Qué es lo que se tiene pensado desde tu posición? Mirá, la realidad es que tenemos una situación donde hay un 15% del territorio que seguimos en un aislamiento social obligatorio casi idéntico al del día 1. Y hay un 85% del territorio que ha evolucionado hacia una etapa que se la denomina, para mí, con claridad como distanciamiento obligatorio y no aislamiento obligatorio. Pero en verdad, en ese 15% del territorio está concentrado la mayoría de la población. Porque este es un país federal ma non troppo. Y la realidad es que eso va a generar una importante complejidad, porque, a ver, la vuelta a la presencialidad en ese 85% del territorio que se está planificando para que inicie en agosto, en una lógica de distanciamiento social obligatorio, va a ser compleja. Va a ser compleja porque no es la misma presencialidad que tenían antes. O sea, van a tener que lidiar con protocolos que a veces, que por más que se realicen a la perfección, no van a ser ejecutados a la perfección, porque va a ser ejecutados por humanos y va a haber error humano, y va a exigir idas adelante, idas atrás. Y en el caso del AMBA, seguramente es muy probable que el segundo semestre sea muy difícil pensar actividades presenciales, y si se piensan actividades presenciales, van a estar orientadas principalmente, para evitar riesgos, a aquellas actividades que no pueden ser sustituidas en la virtualidad, como implican algunos espacios de práctica, por decir algo, en el área médica, en el ciclo clínico, o esos que requieren equipamientos en las ingenierías complejas que valen millones de dólares y no se pueden reproducir de manera hogareña. Entonces, en esos casos me parece que tal vez puedan encontrarse formas de, con protocolos, con mucho cuidado, atender, pero no hay que desesperarse por eso, y creo que hay que pensar más en ver cómo perfeccionar lo que tenemos con certeza, que es esta virtualidad, y pensar, a ver, la presencialidad en el estado en que la conocíamos va a volver el día que esté la vacuna, como se dijo. Hasta entonces vamos a vivir con protocolos, pueden haber crecimientos de actividades en la presencialidad, pero ese crecimiento de las actividades en presencialidad va a ser para mitigar otros daños que genera el aislamiento o el distanciamiento, pero el virus va a seguir circulando, y es muy contagioso, y va a ser difícil, pero digamos, yo creo que el punto de inflexión para la vuelta a la normalidad que conocimos antes de la pandemia va a ser la vacuna. Y hasta entonces encontraremos formas diferentes y asimétricas para mitigar los problemas que genera esta pandemia. Bien, bueno, se contestó la pregunta de Juan Cruz, que estaba preguntando exactamente eso. Sí, bueno, le agradecemos a Rodolfo también la espontaneidad de sumarse a la propuesta, y a disposición, rector, usted sabe que comunicación siempre listo.
Bueno, gracias Román y gracias Jessica, Juan, y a todos los docentes y a todos los alumnos que forman parte de la facultad. La verdad que para mí es muy agradable poder tener este espacio de compartir. Creo que otra de las cuestiones que trajo la pandemia es jerarquizar la comunicación, ¿no? Y hacer que las comunicaciones tengan que ser más efectivas para en esta lógica virtual seguir cerca, ¿no? Y pertinentes, cerca y pertinentes. Gracias nuevamente, Rodolfo, muy amable. Bueno, un abrazo a todos. Hasta luego. Saludos, Rodolfo. Chau, chau. Bueno, Román, llegamos al cierre, al fin, ya estamos listos, ya podemos levantar campamento. Bueno, pero antes de levantar capa, usted tiene que escuchar algunos aplausos, porque me parece que Juan, Jessy, perdón que te interrumpa, pero las cosas buenas se dicen en público, abiertamente, y las cosas por ahí que no son tan buenas uno las puede hablar de manera personal. Pero la Semana del Periodista ha sido un éxito. Bueno, muchas gracias. Y creo que la han disfrutado todos los alumnos. Y creo que acá hay que poner de relieve la incondicionalidad del plantel docente. Creo que en eso vos podés decir unas palabras también antes que cierre, por favor, Jessy. Sí, tal cual. Y lo decimos todo el tiempo nosotros dos, tenemos un equipo de profesores y ese equipo maravilloso que acompaña no solo en la coordinación, sino que están siempre pendientes de que las cosas salgan. Hasta esta vez tomaron las riendas de las moderaciones y acompañaron a los alumnos, los ayudaron a que se puedan lucir. Todo este esfuerzo, este trabajo no se puede hacer si no tenemos equipo. Y periodismo, y los alumnos lo saben, tiene un equipo de profesores, de periodistas y de profesionales que son maravillosos, que siempre están al pie del cañón. Ahí la veo a Lili, está Marita, está Mara, no quiero nombrarlo porque soy injusta, Diego, pero Tala, que es nuestro querido Tala, Juan, desde Rosario, y los profes de Rosario, todos ayudan a que podamos hacer una gran carrera de periodismo, que podamos salir adelante para que, cualquiera sea el contexto, podamos estar a la altura de las circunstancias. La Semana del Periodismo tenía que estar, no importa cómo. Quizá tenía que ser de esta forma, bueno, vamos de esta forma. Pero nos pudimos dar todos los gustos que queríamos, levantamos la vara todos los años, y eso se puede hacer porque hay un equipo enorme con el cual me apoyo y me tranquilizo. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes, a todos los profes que estuvieron acá acompañando el barco, y a los estudiantes que construyeron el aula. Gracias a todos, y gracias por estar del otro lado. Ya está, se nos terminó la Semana del Periodista. Entonces cierro con esto, contándole a los chicos, a los alumnos, que tanto Jessica como cada uno de los directores de carrera que componen la Unidad Académica de Comunicación, sabemos muy bien que el profesor se llevó el aula a la casa, antes iba a dar clases a un aula, ahora se la llevó a la casa, que comparte su aula con su familia, con otros tiempos, con otras exigencias, y que la dedicación que hemos visto en periodismo se ha replicado en el resto de las carreras. Y en eso yo quiero ser contundente, quiero contarles a todos que no es magia, no es magia. Saben que es responsabilidad de cada una de las directoras de carrera cuando presentan un docente a la casa. Y siempre la condición primera es que sea una gran persona. Una gran persona. El CV, por lo general, no suele decir soy buena persona, soy una gran persona. Y es una tristeza, porque esa es la primera condición para compartir, Juan, vos lo sabes en Rosario, Diego, es la primera razón para compartir un espacio en esta Unidad Académica de Comunicación. La segunda es que tenga dominio, conocimiento profundo del área en la que va a incursionar pedagógicamente. Y la tercera es que tenga la capacidad para poder volcar ese conocimiento. Todo eso se da, entonces no es casual que hayamos tenido la maravillosa repercusión de cada uno de los jóvenes estudiantes, de los estudiantes en general, en la presencialidad a través de la plataforma. Y en eso les digo a todos los chicos, se han hecho grandes esfuerzos para que todos puedan continuar. Quédense, como decía el rector, como decía Rodolfo, nosotros tenemos una cotidianeidad, porque así se nos permite llamarlo, mirando el vaso que está lleno, la parte del vaso que está llena. No se queden solos. Cada uno de los directores, como hace Jessy, como hacen los profesores, tienen oídos para escuchar. Porque voy a cerrar con esta frase.
nos enseñan a hablar, no nos enseñan a escuchar. Y ampliar la escucha es parte de la buena comunicación. Felicitaciones de nuevo, muchas gracias, Talarico, y gracias a Extensión, al ingeniero Franchi y a su equipo por habernos permitido manejar la plataforma como lo necesitábamos. Señora Ferradas, felicitaciones. Levantemos, ya está muy bien. Gracias a todos por estar, ¿eh? Gracias. Adiós. Gracias. Enormes gracias a todos. Gracias. Chau, chau. Hasta luego.